Marcos 8, versículo 22 en adelante. Cuando lo tenga puede decir un fuerte amén, hermanos. Amén. Amén, ¿lo tenemos? Dice, vino luego a Betsaida y le trajeron a un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Y luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos y le envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni le digas a nadie en la aldea. Gloria al Señor Jesús. Tome su lugar, hermanos, alabando al Rey. Qué bonito es nuestro Dios. Amén, hermanos, qué grande es nuestro Dios. Él no necesita estarse promoviendo. Fíjese, como ahora hay una gente que ora por un enfermo y sana y quiere que todo el mundo se entere. Jesús lo sanó y le dijo, ¿sabes qué? No andes publicándome, o sea, yo no necesito publicidad. Le dijo, vete y no andes diciendo quién te sanó. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Pero algo que me sorprende mucho la atención aquí es de este milagro, hermanos, es que Jesús ora por el ciego. Dice que escupió y le puso en sus ojos, dice que y le preguntó qué es lo que veía, qué es lo que miraba, y dice él, pues veo a los hombres como árboles, pero andan. ¿Sí? Sí estamos acá, hermanos. Parece que el Señor le falló la oración, ¿no? ¿Sí? Ya vieron al hombre que anda caminando, ¿va? Eso es lo que él miraba, ¿va? Vamos a poner así, ¿va? Entonces, parece que al Señor le falló la oración. Porque ora por él y primero le pregunta, ¿qué ves? Y dijo, pues veo a los hombres como árboles. Y tuvo que volver a orar por él y poner las manos sobre él para que pudiera ver claramente. Es como diciendo, le falló a la primera y a ver si en la segunda funciona, ¿no? ¿Qué creen ustedes, hermano? Como que ahí estaba Jesús para que diera garantía por la oración, ¿va? La falló a la primera, hay que dar garantía para la segunda, ¿va? No. Lo que yo creo, hermanos, que el Señor, usualmente cuando al Señor venían, dice la Biblia que una vez trajeron un paralítico traído por 4, ¿sí se acuerdan, hermanos? Y cuando llegaron ante Jesús, dice que ellos trajeron al paralítico para que lo sanara ¿de qué? De sus piernas, que estaba paralítico. Pero Jesús, en vez de sanarle las piernas, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Tus pecados te son perdonados. Es decir, que a Dios le interesa primero sanar lo espiritual y después, ¿qué cosa? Lo físico. En esta ocasión él le dice al ciego, ¿qué miras? Y dice, puedo ver a los hombres como árboles, pero caminan, ¿va? ¿Qué es lo que estaba Jesús sanando? Su vista espiritual. Y después le dio la vista física. Le voy a decir por qué. Porque precisamente Dios nos ve a nosotros como árboles. Hay muchas parábolas, muchas ilustraciones que el Señor puso, donde el Señor viene a buscar en nosotros, ¿qué cosa? Fruto. Jeremías capítulo 17, versículo 7 dice, bendito el varón que confía, ¿en quién? En el Señor, cuya confianza es el Señor, porque será como ¿qué? Como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar ¿qué cosa? Fruto. El Señor nos mira a nosotros como árboles. Lo primero que el Señor sanó a aquel ciego, hermano, fue su vista espiritual, y él pudo ver que los hombres eran como árboles, pero árboles que caminaban. ¿Sí? El Señor nos ve a nosotros como árboles. Y qué importante, hermanos, que tú y yo entendamos que el Señor va a venir un día a demandarnos fruto. Alabado es el nombre del Señor Jesús.
Un árbol, hermanos, va, tiene, lo principal de un árbol tiene que tener raíces. ¿Sí? A ver si puede proyectar. Ahí está. Las raíces, hermanos, son como otro árbol, inclusive más grande que el que está proyectado hacia arriba. ¿Sí lo está viendo? Las raíces son lo que le dan vida al árbol. No se miran, pero son lo que le dan, ¿qué cosa? Vida al árbol. Precisamente nosotros, ¿verdad?, tenemos que tener buenas raíces, que es aquello que no se mira, pero que nos está manteniendo vivos. ¿Sí? Miren lo que dice, ayer se leía y quiero que lo vea, Mateo capítulo 6. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 6 y versículo 5 dice: y cuando ores, no seas como ¿qué? Como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen ¿qué cosa? Su recompensa. Mas tú cuando ores, éntrate en tu aposento y cerrada ¿qué cosa? La puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué pasa? Te recompensará en público. ¿Qué es lo secreto? La oración. ¿Cuáles son tus raíces? La oración. ¿Cómo estás con tu oración? Hay veces que los hermanos dicen: ay, es que la iglesia está triste, hermano, está muy triste la iglesia. Y yo veo hermanos que se están gozando y que se están, en cuanto llegan, empiezan a alabar a Dios porque tienen una conexión con Dios, porque sus raíces han crecido tanto, hermanos, que han llegado hasta donde está fluyendo precisamente el agua viva. Pero si tú no tienes una raíz profunda, hermano, donde no tienes comunión con Dios, lógicamente te vas a poner triste. Y no solo te vas a poner triste, sino que te vas a morir. No es el nuevo diseño de la iglesia, hermanos. Es un ejemplo. Si tu raíz está enferma, así vas a quedar. Te vas a ir entristeciendo, y no nomás te vas a entristecer, sino que te vas a morir, porque tu raíz está mala. ¿Sí estamos? No, esta no se la comió el topo. Esta se murió porque no chupó agua. ¿Va? Porque no se conectó al agua. ¿Sí estamos, hermano? Sí, queremos hacer muchas cosas y ¿cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? Y luego dice: ando desanimado. ¿No sabes por qué estás desanimado? Precisamente por eso, porque no oras. Solo oras cuando vienes a la iglesia. Pero en tu casa, esos momentos de soledad donde tú te tienes que comunicar con Dios y conectarte con el agua viva. ¿Sí? Y por eso que empieza a haber tristeza en tu vida. Y si te sigues descuidando, no solamente va a haber tristeza y desánimo, sino que vas a ir muriendo poco a poco hasta estar así como este árbol. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Miren lo que dice enseguida, el versículo 18 o 16, perdón. Dice: cuando ayunes, no seas ¿qué? No seas austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino ¿a quién? Sino a tu Padre que está en secreto. ¿En dónde está tu Padre? En lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Si tu raíz empieza a crecer, hermano, a profundizarse hasta la agua viva, también se va a ver en tu exterior. Va a haber una recompensa en público de tu vida de raíz. Si estamos acá, hermano. Si nosotros no tenemos oración, no nos metemos a ayunar, hermano, vea, nos empezamos a secar al grado de morirnos. Y por más que diga, es que le echamos la culpa a medio mundo, al pastor, al predicador, es que predicó bien mal el hermano, es que el culto, los músicos. ¿Cuáles músicos? Eres tú. Que tu raíz ya no está conectada al agua de vida. Ay, qué triste se sintió. Hermano, revisa tu vida. Revisa tus raíces, ¿cómo estás?
A lo mejor es un árbol de pura apariencia, muy frondoso, muy ojudo, pero nada de fruto. Y si tienes fruto, se cae con el viento así. ¡Ting! ¿Por qué se cae? Porque no está nutrido en sus raíces no están fuertes. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos ¿de qué? De ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está ¿en dónde, hermanos? En los cielos. Cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosnas, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué pasa, hermanos? Te recompensará en público. ¿Lo está viendo? Esa es la vida que tú tienes que tener, hermanos. No tienes que andar tocando trompeta porque haces. ¿Cuántos hermanos hacen un poquito y quieren que todo el mundo se entere? Ya cuando se entera la gente empieza a decir, uy, era el hermano, qué trabajador es. Pues ya hasta ahí se quedó tu recompensa. Si lo haces con ese propósito, claro, ¿va? Pero si quieres recibir la recompensa de Dios, que es mucho mejor que la de los hermanos, porque los hermanos si haces te critican, y si no haces también te critican, ¿va? Y la recompensa de Dios es la mejor, hermano. Tú haz, aunque los otros no lo vean y no lo estimen, tú hazlo para el Señor, y de Él vas a recibir recompensa. Y ¿sabes qué? Se va a ver en lo de aquí afuera. Va a ser un árbol que esté ¿cómo? Verde, con su hoja fuerte, su fruto sólido. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. La Biblia dice en el Salmo 51:6: he aquí tú amas la verdad. ¿Qué dice, hermanos? En lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender. ¿Qué cosa? Sabiduría. Dios quiere que seamos sinceros, que seamos verdaderos, que no seamos aparentes cristianos. Que donde quiera que sea la gente pueda hablar bien de nosotros. Que si vamos a la marqueta, el que está a un lado de nosotros que no nos conoce y le llegan a preguntar, ¿qué tal es él? Pues un perrucho me quitó la fruta de la mano. Que sea un buen cristiano donde quiera que ande, aunque no lo estén viendo los hermanos. Si estamos acá, hermano. Que vas en tu trabajo, que des buen testimonio, que la gente pueda hablar bien de ti donde quiera que te muevas, en tu escuela, en tu casa. Tremendo, ¿no? Pero decimos, hey, hermano, me siento para acá. ¿Sabe por qué está así, hermano? Porque no se ha conectado al río de agua viva. El Señor dijo, va en Jeremías 29:13: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Cuando tú y yo nos metamos a buscar el rostro de Dios en ayuno y oración y haciendo justicia, hermano, Dios nos va a bendecir. Y lo vamos a encontrar si lo buscamos con todo nuestro corazón. Pero como en veces no hay nadie que nos mire, ¿verdad? Pues ¿para qué vamos a orar? ¿Para qué vamos a ayunar? ¿Para qué vamos a hacer justicia? ¿Para qué? Es que nadie nos está mirando de los hermanos. Bueno, de los hermanos no, pero ¿sabes quién te está viendo? Es Dios. Alabado es el nombre del Señor Jesús. Dice, si ustedes me buscan, hay una garantía, hermano, en que lo vamos a encontrar. Cuando lo busquemos, ¿cómo? Con todo nuestro corazón. ¿Sí? El Señor dijo en Juan 7, dice que el Señor dijo, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo, alzó la voz y dijo, si alguno tiene sed, ¿qué cosa? Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué cosa? Ríos de agua viva. Él es el agua viva, hermanos, a donde tenemos que conectarnos, que nuestras raíces crezcan tan profundo, hermano, que podamos conectarnos con Dios, que podamos ser como esos árboles que se dan junto al río.
Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Es lo que necesitamos, pero lamentablemente no sucede así, va. Y nosotros necesitamos meternos cada día más con el Señor. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a aquella mujer samaritana, hermano, en el capítulo 4 de Juan, donde le dijo, si tú supieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías a él de beber? Porque cualquiera que bebiere de esta agua, le dijo el Señor, del pozo de Jacob, y se volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, será en él ¿qué? Una fuente que salte. ¿Para qué? Para vida eterna. ¿Quieres estar vigoroso, fuerte, alegre en el Señor? Conectémonos con él. De otra manera, nuestro destino muy pronto será seco, muerto. Y eso es triste. Por eso viene la palabra de Dios, para redarguirnos, para corregirnos, para que nosotros le busquemos. Después de que empieza a crecer el árbol, hermanos, ¿va? Vemos la raíz, a ver si puede proyectarlo. Después lo que sigue de la raíz, hermanos, es el tronco, ¿va? Es el tronco del árbol. Su tronco, si lo ven, el tronco es lo que sale a la superficie abajo de la popa, y las ramas. El tronco, hermanos, es lo que tipifica en el cristiano el crecimiento espiritual que tiene en base a la obediencia. Uno empieza a crecer conforme va a ir obedeciendo en lo espiritual, la palabra de Dios, y empieza a despegarse del piso de donde estaba y empieza a buscar las cosas de Dios, porque empieza a despegarse del piso y empieza a buscar ¿qué cosa? El cielo. ¿Sí estamos acá, hermano? Mira lo que dice Colosenses capítulo 3 versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en ¿qué, hermanos? En las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. ¿Qué cosa? En Cristo Jesús. El cristiano que obedece su palabra, aquel que está bien fundado en el Señor, que sus raíces han crecido y se han conectado al agua viva, hermano, empieza a tener un crecimiento espiritual, un crecimiento tal, hermano, que ya pone su mirada ¿dónde? En las cosas de arriba más que en las de la tierra. Pero si tu mirada todavía está en todo lo terreno, hermano, examínate. A lo mejor no eres un árbol normal, o tal vez ni árbol llegas. A lo mejor eres una calabacita, porque las calabacitas andan por la tierra, no son árboles. Una calabacera que nomás anda por la tierra, o tal vez un pepino, también se usan por abajo, ¿va? ¿Sí? Porque no crecen. ¿Cierto o no es cierto? Hay hermanos que todavía son pepinos o son calabacitas tiernas ahí, ¿va? Que están todavía en la tierra. No hay crecimiento, hermano, no hay crecimiento, porque todavía tienen su mirada ¿dónde? En las cosas terrenas. No empiezan a mirar lo que está allá en el cielo. Mira lo que dice ahí en Hebreos capítulo 11. Alabado es el nombre del Señor Jesús. Yo alabo al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 11 versículo 8. Alabado es el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice: por la fe, Abraham, siendo llamado a obedecer para salir a un lugar que había de recibir como herencia, salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma, ¿qué cosa? Promesa. 10. Porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es ¿qué? Es Dios. Ellos vivían aquí en la tierra, pero su mirada todo el tiempo estuvo ¿dónde? En la ciudad celestial, hermano. Tu corazón tiene que estar puesto allí. Tu crecimiento espiritual te tiene que llevar a ese nivel, a que pongas más tu mirada en las cosas celestiales que en las cosas terrenales. Bueno, si quieres crecer árbol fuerte, si no, pues sigue siendo calabacita. ¿Ah? Un árbol fuerte, hermano, tiene que ir creciendo hacia arriba. Mira lo que dice ahí en el versículo 23, Hebreos 23, 27.
versículo 11:23, dice: por fe Moisés, cuando nació, fue escogido por sus padres por 3 meses. Fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales. ¿De qué, hermanos? De pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio ¿de quién? De Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿dónde? En el galardón. Por la fe dejó a Egipto y no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo ¿qué cosa? Lo invisible. Él estaba viendo lo que tú y yo debemos estar viendo, hermanos, esa patria celestial. Poner todo nuestro empeño y todo nuestro ser, hermanos, para poder llegar un día a estar con nuestro Señor Jesucristo. Por causa de la obediencia, hermanos, y por causa del crecimiento espiritual, dice que el tronco, le empieza a salir el tronco hasta aquí, ¿va? Y luego comienzan del tronco, ¿qué comienzan, hermanos? Las ramas. ¿Sabe qué tipifican las ramas? Las ramas tipifican autoridad. ¿Se acuerdan de la vara de Aarón? ¿Qué era la vara de Aarón? Era una rama de almendro. Y la vara tipifica autoridad, ¿sí? Cuando tú vas creciendo en obediencia, ¿sí? Cuando tú vas creciendo buscando las cosas de Dios, el Dios te va a dar autoridad. Si no hay obediencia, hermano, no hay autoridad. ¿Sí sabía eso? Aunque hoy en día todos tienen autoridad, el YouTube le dio autoridad a todos. Cualquiera pone cualquier mugrero en el YouTube y todos dicen, sí es cierto. Antes, ¿verdad? Yo les platicaba a los hermanos anteriormente, hermanos, cuando salieron las teles de bulbo, que nomás salía 1 hora o 2 horas de los programas y se acababa la tele, los que salían en la tele, a los que invitaban para entrevistarlos, eran hombres que tenían autoridad. Es decir, si iban a hablar de economía, invitaban a un banquero famoso y que tenía estudios. Sabía lo que estaba hablando, lo que estaba diciendo. Era un hombre con autoridad. ¿Sí estamos? Hoy en día ya cualquiera puede opinar. ¿Ya? Sale de aquí, uno más de aquí, si no cálele, ahorita saliendo dígale que le duele la rodilla y cual más le van a dar, eres está muy bueno, póngase aquello, póngase el otro. Todos son doctores, sin haber estudiado, pero todos son doctores, ¿va? Cálele, ¿verdad? ¿Sí? Y fíjese que para poder tener autoridad, está el caso de Números 17, si quiera anótelo, no vamos a ir ahí porque se me está yendo el tiempo rápido. Números 17, 1 al 10, usted ve cómo cuando Moisés, ¿verdad? Porque se levantó Coré, ¿verdad? En contra de Moisés y Aarón, ¿sí se acuerdan? ¿verdad? Se levantó Coré diciendo que ellos eran la autoridad, porque nomás ellos eran autoridad. Y Coré era de la tribu de Leví. Ellos también tenían trabajo en el sacerdocio, pero ellos eran solamente los que servían. Y Aarón y sus hijos tenían que ser los que hacían los sacrificios y tenían un puesto más alto. Y ellos sintieron envidia ya y murmuraron contra Moisés y contra Aarón. Y el Señor hizo que se los comiera la tierra. ¿Sí se acuerdan, hermanos? ¿Sí se acuerdan? Y para que no hubiera más lío de eso, porque después de que se los come la tierra, de todos siguieron murmurando contra Aarón y contra Moisés enseguidita. Y para que no hubiera más lío de eso, entonces dijo Moisés, ok, que cada uno de los de la tribu, de las 12 tribus, traigan una vara. ¿Se acuerdan? El principal de la tribu traiga su vara, y la vara que reverdeciere, ese va a ser el que Dios está escogiendo. Y se acuerdan todos, va, que fue la vara de Aarón la que reverdeció. ¿Se acuerdan, hermanos? La vara del almendro. ¿Se acuerdan, hermanos, de eso? ¿Sí? La vara representa ¿qué cosa? Autoridad. Pero autoridad no la vamos a tener, hermanos, nomás por así. Miren lo que dice Mateo capítulo 8. Alabado es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 8 y versículo 5. ¿Lo tiene, hermanos? Dice:
Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente, ¿qué cosa estaba? Atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. ¿Y qué más, hermano, dice? Y mi criado sanará. Porque también, fíjese bien lo que dice este hombre, porque también yo soy hombre que, ¿qué dice? Bajo, no dice yo soy hombre que tengo autoridad para mandarlo, sino que yo puedo mandar al otro porque estoy, ¿qué? Bajo autoridad. Para poder tener autoridad, tengo que estar primero sujeto a las autoridades. ¿Sí lo está viendo, hermano? Sí, no sé si lo nota. Él dice el versículo 9: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que se le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Para poder tener autoridad, hermanos, Él nos da un principio. ¿Qué tenemos que tener? Ser obedientes. Sin obediencia no hay autoridad. ¿Sí lo está viendo, hermano? Si tú no eres obediente, a veces quieren decir: hermano, yo tengo autoridad. Usted sabe de quién la tendrá, porque es un desobediente. Si no está, no se me quede viendo feo, no es la verdad. Si no me la cree, vamos a Romanos capítulo 16. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Qué bueno es el Señor, amén. Romanos 16, versículo 19 dice: porque vosotros, vuestra obediencia, ¿de qué está hablando, hermanos? De la obediencia. ¿Sí así dice? Porque vuestra obediencia, ¿qué? Ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo, dice el apóstol Pablo, de los hermanos de Roma, de vosotros. Pero quiero que seáis, ¿qué cosa? Sabios para el bien e ingenuos para el mal. Versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve, ¿a quién? A Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Quieres tener al enemigo debajo de tus pies? Obedece. Y entonces Dios te va a dar, ¿qué cosa? Autoridad. Si estamos acá, hermano. Ahora, ¿para qué? Ya vimos, ¿va?, las raíces que tienen que ser profundas, ¿va? Vimos un aspecto de las raíces, el crecimiento espiritual, que vamos creciendo, nos alejamos de la tierra y nos acercamos más ¿a dónde? Al cielo, amén. Crecemos con varas, ¿va?, que son la autoridad que recibimos de parte de Dios por causa de ¿qué? De nuestra obediencia. Sí estamos, hermano. Ahora, después, ¿para qué sirven las ramas? Para que salgan hojas. ¿Sabe qué son las hojas en la Biblia, hermanos? Las hojas son las palabras. Por eso es que hay árboles, hermanos, que ni siquiera detienen las hojas. ¿Sí los ha visto, hermanos? Que le sale la hojita y se fue, se quedó pelón. ¿Por qué razón? Porque está débil, porque está enfermo, porque no hay fortaleza, no hay obediencia. Y es por eso que a veces predicamos desde acá arriba, y como no tenemos autoridad ni cara para decir lo que predicamos, nuestras palabras que soltamos se caen. Si estamos acá, hermanos, se caen. ¿Por qué? Porque nomás hablamos, ¿pero qué? Pero no hay autoridad. Miren, la Biblia dice ahí, la Biblia habla del árbol de la vida. El árbol de la vida que está en Génesis y que también aparece en el libro de Apocalipsis es nuestro Señor Jesucristo. Y dice Apocalipsis capítulo 22, 2: en medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce ¿qué cosa? 12 frutos,
dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran, ¿qué cosa, hermanos? Para sanidad de las naciones. Es decir, la palabra de Dios es la que trae sanidad. En Segunda de Reyes capítulo 10 y versículo 10, mira lo que dice, hermanos. Sabed ahora que de la palabra que el Señor habló sobre la casa de Acab, nada, ¿qué cosa dice, hermanos? Caerá en tierra, y que el Señor ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. O sea, las palabras que se hablaban no caían como esas hojitas que caen a tierra. ¿Por qué? Porque había, ¿qué cosa? Autoridad. Estaban respaldadas por la autoridad. ¿Sí lo está viendo, hermanos? Fíjese lo que dice ahí en 1 Samuel capítulo 3 y versículo 19. Alabado es el nombre del Señor Jesús. Dice, y Samuel creció y el Señor estaba con él. ¿Sí lo está viendo? ¿Sí? Y dice, y no dejó caer a tierra, ¿qué cosa? Ninguna de sus palabras. ¿De quién? Del profeta Samuel. ¿Por qué? Porque eran hombres con autoridad, que lo que predicaban también lo vivían. Qué fácil es predicar, hermano, y no vivirlo. Pero ¿sabes quiénes eran así? Los fariseos. Por eso cuando Jesús encontró, ¿verdad?, también ahí a esa higuera, hermanos, buscando fruto, no lo encontró, porque esa higuera estaba llena solamente ¿de qué? De palabras, puras hojas. Cuando un árbol está sano, está conectado, está en obediencia, tiene autoridad, su hoja es firme, no se cae. Y también es tan fuerte como para poder empezar a tener fruto. Empieza a florecer y empieza a dar fruto. ¿Sabe qué tipifica las flores y el fruto, hermano, en el cristiano? Es la adoración a Dios. Alabado es el nombre del Señor. Ese aroma que suelta la fruta, ese aroma que sueltan las flores. ¿Cómo está tu fruto? ¿Es buen fruto o es mal fruto? Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Romanos 12:1 dice, así que hermanos os ruego. Mire qué bonita fruta. Ya lo quitaron. Ya no la quitaron. Bueno, ahí está, mire qué bonita. No se le antoja, hermano. Yo creo que si el Señor nos ve fruta así como esa, sí, qué rico, mis hijos, cómo me adoran. Pero si la ve llena de gusanos. Romanos 12:1 dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué cosa? Vuestros cuerpos, ¿en qué? En sacrificio vivo. ¿Qué era el sacrificio? Antiguamente el sacrificio era la adoración que ellos hacían a Dios. De hecho, la primera vez que aparece la palabra adoración es cuando Abraham va a sacrificar a su hijo. Él les dijo a sus siervos, iremos y adoraremos, porque iba a ser ¿qué? Un sacrificio, y volveremos. El sacrificio era la adoración. ¿Sí? Ahora nosotros somos ¿qué? Un sacrificio vivo. Nuestra adoración tiene que ser con nuestra propia vida. ¿Sí? ¿Lo está viendo, hermano? ¿Cómo lo tenemos que presentar? Santo. ¿Qué más? Agradable a Dios. Que eso tiene que ser nuestro culto. ¿Qué cosa, hermanos? Racional. Que llegue en aroma grato delante de Dios. Alabado es el nombre del Señor Jesús. Hebreos capítulo 13 versículo 14. Mira lo que dice, hermano. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos ¿qué cosa? La porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios ¿de qué, hermanos? De alabanzas, es decir, fruto de labios que confiese ¿qué cosa? Su nombre. ¿Usted cree que si usted está hablando mal de su hermano a toda costa, su fruto de labios será un aroma grato delante de Dios? Porque hay quienes ni tienen que hablar del hermano, ni quieren decir nada, hermano.
O sea, además muchos ni le están, ni preguntándoles están. Y ahí están. Y venimos aquí y alabamos a Dios. Y yo decía el Señor, wow, ese fruto cómo está. Ajá. Alabado es el Señor, amén. Versículo 16 dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, ¿qué cosa, hermanos? No os olvidéis, porque de tales sacrificios, ¿qué? Se agrada a Dios. Si Dios quiere que seamos árboles fuertes, hermanos, frondosos, que demos fruto, que demos buen aroma, bendito es el nombre del Señor Jesucristo, pero tenemos que crecer. Hay hermanos que bueno, después les digo, ¿verdad? Daniel capítulo 4, quiero que vean un árbol que es bonito. Daniel capítulo 4. Y versículo 10. Alabado es el Rey, amén. Dice el versículo, esta fueron la visión de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Es el sueño que tuvo Nabucodonosor. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era, ¿qué, hermanos? Era grande. Y crecía este árbol y se hacía fuerte. Y su copa llegaba ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Era un árbol hermoso, grande. ¿Sí lo está viendo, hermano? Frondoso. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía el árbol y se mantenía de él toda carne. Y vi en la visión de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Nomás quiero que vea esa apariencia de ese árbol. Qué bonito árbol, ¿va? Había crecido tan alto que dice que su copa llegaba hasta el cielo. Se había extendido su copa, hermanos, hacia los lados. Estaba frondoso, que se podían ver de cualquier parte de la tierra. Así lo dice, ¿va? De tal manera que su fruto era, ¿qué? Era fruto abundante. Estaba fortalecido, estaba fuerte. En ese árbol, hermano, dice que las bestias del campo, ¿qué hacían? Mire, así como ese. Bajo su sombra se metían las bestias del campo. ¿Sí lo alcanza a ver? Sí, así llegaban las bestias del campo. Y no solamente las bestias del campo, sino que también las aves ¿de qué? Del cielo. Qué bonito, ¿ah? Ese es un águila, no se asuste, es un águila. Es la águila más grande del mundo. Muy bonita águila, ¿verdad? Mire cómo hasta los animales buscan la sombra, ¿verdad? Usted sale, hermano, y ve un pedacito de sombra, ahí están metidos todos los pájaros. ¿verdad? Y qué bonito árbol. Imagínate quién se va a arrimar a este. ¿Quién se le va a arrimar, hermano? Fruto, se muere de hambre si usted quiere comer de él. Qué bonito que el Hijo de Dios pueda dar fruto, hermano. Que cualquiera que se acerque, hermano, sus palabras sean medicina. Su fruto traiga bienestar a los que le rodean. ¿Sí? Que las bestias del campo puedan morar bajo su sombra. Que las aves del cielo hagan morada. Le voy a explicar qué significa las bestias del campo. ¿Sabe qué significan las bestias del campo? Significan los poderosos, los líderes del mundo, vendrían a buscar consejo de usted. Vendrían a preguntarte, oye, hermano, ¿cómo le hago? Imagínense que aquí venga el gobernador y nos diga, oye, tengo problemas, ¿cómo le hacemos? Sí, lo está viendo, hermano. Eso significa. Pero también sabe qué significan las aves del cielo. Son los ángeles de Dios.
o los ángeles del maligno. Todo depende de qué tipo de árbol seas. ¿Sí? Mira, ahí están los de ese. Póngame aquel animal feo que puse ahí, hermano. Ponga el animal ese feo que estaba ahí, el otro. Bueno. No, ese está bonito. El buitre, hermano. No quería decir el nombre para que lo viera. No, ese ya están muchos ahí. ¿Va? Hay veces, hermano, que en lugar de morar las águilas, usted sabe que las águilas tipifican ¿qué? En los ángeles de Dios. ¿Sí? En veces le dan cavidad a su árbol ahí un animal de esos feos. O de esos, o el puño que andaban hace rato. ¿Sí los vieron todo el puño que andaban allá arriba? Ya no nomás le dan cavidad a uno, sino está uno feo. Y luego traen así el puño. Como enjambres. ¿Por qué? Porque no se nutren. Mire, déjeme decirle, cuando Abraham, hermanos, en el capítulo 15, si quiere, ya se me está yendo el tiempo, Abraham capítulo 15 de Génesis, dice la Biblia que él estaba ofreciendo sacrificio a Dios, porque Dios le dijo, ¿cómo? Yo voy a confirmar el pacto contigo. Y dice que él partió los animales y dijo que no le prendiera fuego. ¿Sí se acuerdan esa vez? En el capítulo 15 de Génesis. Él partió los animales y dice que empezó a llegar la noche y empezó a cansarse Abraham y empezó a darle sueño. Pero dice que andaban los pájaros esos de rapiña, esos feos que hay que espantar para que no echen a perder el sacrificio hacia Dios. Y dice que él los espantaba, pero ya estaba cansado porque el Señor no venía. Y de repente dice que en la noche se vio como una lumbre que empezó a venir a darle vueltas allí donde estaba el sacrificio. Esos pájaros no son buenos, hermano. Nosotros debemos de darle albergue ¿a qué? A las águilas. ¿Que son qué cosa? Los ángeles. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando Noé, hermano? Después del diluvio dice que pasaron unos días y para cerciorarse Noé que estaba todo bien, dice que mandó un cuervo. ¿Sí se acuerdan? El cuervo, que es un ave de rapiña, ¿ah? Lo mandó y dice que el cuervo se fue y regresó. Y luego lo vuelve a mandar y regresa. Pero luego lo vuelve a mandar y ya no regresó. Dijo, pero como este come carroña, a lo mejor andaban ahí 2, 3 muertitos flotando. Entonces todavía no estoy seguro si se acabó el agua. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Que mandó, ¿qué cosa? Una paloma. Se fue la paloma y regresó. La vuelve a mandar, pasaron días, la vuelve a mandar y la paloma regresa. La vuelve a mandar y la paloma llega con una ramita de oliva. ¿Sí se acuerdan? De olivo llegó. Dijo, pero todavía no se quedó. O sea, ok, la vuelve a mandar y cuando la vuelve a mandar, ella ya no regresó. ¿Por qué ya no regresó? Porque encontró un lugar agradable donde vivir. ¿Usted cree que va a venir un ángel de Dios y quiere habitar con usted cuando usted... Sí lo está viendo, hermana. Si encuentra su lugar está sucio, lleno de chismes, de rencores, de amarguras, de tantas cosas que a Dios no le agradan. Que sus raíces están conectadas en el internet más que en la palabra de Dios. Que tiene así las raíces, ponga las raíces, hermano, así de grandotas, pero para estar conectándose con el chisme de allá, de por acá, de por todos lados, pero menos al agua viva, que es nuestro Señor Jesucristo. O tal vez tus raíces, hermano, ni siquiera se han desarrollado y están como, ¿se ha visto los arbolitos esos chiquitos, hermano? ¿Cómo se llaman? Los bonsáis. Esos arbolitos chiquitos nomás sirven, ¿sabe para qué? Para adornar la casa. ¿Quién se va a poner bajo la sombra de él? Ahí está. Hay muchos hermanos que son bonsái. ¿Saben por qué se quedan así de enanos, hermano, los bonsáis? Porque les trabajan las raíces. Sus raíces están pequeñitas. ¿Sí sabía eso? ¿Se ha visto los platos? ¿Por qué el plato está tan chiquito? Es para que no le crezca la raíz. Y como no crece la raíz, él se queda enano. Y así hay muchos hermanos. O son como el bonsái, o son como las calabacitas. Pónganle la calabacita ahí para que la vean.
Mire, así. Que no quieren despegar. ¿Sí lo está viendo, hermano? Dios lo que quiere en nosotros, hermano, que miren, el Salmo 34:7 dice: el ángel del Señor acampa alrededor de ¿quién, hermanos? De los que le temen y los defiende. El Señor quiere que seas un árbol donde las aves del cielo hagan morada, donde los ángeles de Dios acampen alrededor tuyo para defenderte. Como dice el Salmo 91:10, dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, ¿qué cosa? En todos tus caminos. ¿Quieres ser un árbol frondoso, hermano, de buen fruto, de buen aroma, para que ellos puedan habitar contigo? Alabado es el nombre del Señor Jesús. Hebreos dice, el capítulo 1 de Hebreos, versículo 13, dice que los ángeles son ¿qué cosa, hermanos? Miren lo que dice: pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 14. ¿No son todos espíritus, qué dice, hermanos? Ministradores, enviados para servir a favor de los que ¿qué? De los que serán herederos de la salvación, aquellos que temen a Dios. ¿Quieres que los ángeles de Dios habiten contigo? ¿Te cerquen a ti? Pues tienes que ver qué árbol eres. ¿Cómo está tu árbol? Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. La Biblia dice, ¿verdad, hermanos? Ahí en el Salmo 92. Alabado es el nombre del Señor Jesús. Ya casi vamos a terminar. Salmo 92, versículo 12. Dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios. ¿Qué cosa? Florecerán. Aún en la vejez fructificarán y estarán como, hermanos, vigorosos y como y verdes, para anunciar que el Señor mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Así es el que florece en el Señor Jesús, el justo. Mira lo que dice el Salmo 1 y ahí terminamos, hermano. Bendito es el nombre del Señor Jesús. El Salmo 1, versículo 1 dice: bienaventurado el varón que, ¿qué, hermanos? Que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Fíjese que el pecado va en proceso. ¿Sí lo están viendo, hermano? Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en ¿qué? En consejo. Primero oyes el consejo y luego ni estuvo en camino. Luego empiezas a caminar con ellos. Y luego después ya eres como ellos, ni se sienta en silla de escarnecedores. Te conviertes como ellos. Dice: bienaventurado es aquel, es dichoso aquel que ni siquiera permite el consejo malo. Versículo 2 dice: sino que en la ley del Señor está ¿qué cosa, hermanos? Su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de ¿qué? De aguas, que da su fruto en su tiempo. ¿Y qué pasa con su hoja, hermanos? Y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero solamente es aquel que está conectado a nuestro Señor Jesucristo. Su hoja no va a caer, él será vigoroso y fuerte. Su fruto estará siempre ahí. Pero ¿y si nos descuidamos, hermano? Hermano, estoy triste. ¿Está triste, hermano? Revise su vida de oración. Revise su raíz. Ayuna. Ora. Medita en la palabra de Dios. Hace justicia. No, pues no. Ah, bueno. Entonces ahí tiene la respuesta. Porque los árboles somos como ¿qué? Como hombres. ¿Ah? A la vista de Dios. Y un día el Señor va a venir a demandarnos fruto. El Señor quiere que seamos árboles frondosos, que nuestra hoja no caiga. Es decir, que todo lo que hablemos lo podamos hablar con autoridad. Y para poder hablar con autoridad tenemos que tener ¿qué cosa? Obediencia. ¿Cómo le puedes decir a alguien más, sujétate, y tú no te sujetas? ¿Ah?
Le dice al diablo, sujétate. Pues sujétate tú, te va a decir primero. ¿Ah? Sí estamos, hermano. Parece de risa, pero es la verdad. ¿Sí? Y si nosotros no nos profundizamos, hermano, así vamos a terminar. Y Dios no quiere eso. Esta palabra ha venido, hermanos, para que nosotros nos examinemos y veamos cómo están nuestras raíces. Yo ya me estaba empezando a sentir seco. Pues métele más oración. Busca el rostro de Dios con todo tu corazón. Deja de estar culpando a los demás por tu condición. Déjeme decirte, hermano, ahí tengo árboles que dentro de los mismos, además en mi casa tengo unos pinos. Todos fueron plantados el mismo día. Todos, cuando me los trajo el hermano, estaban del mismo tamaño. Y si quiere ir a la casa, vaya, se lleva la carne para hacer la asada de una vez. Entonces va usted ahí atrás, hermano, y usted se va a dar cuenta que hay unos que están grandotes y frondosos. Y allí mismo hay uno que nomás no crece, no se muere, pero no crece. Se hizo bonsai. Y hay otro que está todo raquítico y todo. Y hay otro que ya está dando las últimas. ¿Va? Pero a todos les damos están en el mismo terreno, hermano. ¿Sí? En lo que pasa que yo creo que si esas raíces no tienen, va a profundidad, no crecen. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. ¿Va? Debemos de pedirle al Señor, Señor, ayúdame, no quiero ser un bonsai, ni tampoco una calabacita o pepino. Quiero ser un árbol frondoso, que dé buen fruto y que tú te agrades con ello. Y que mi hoja no caiga. Déjenme decirle, hermanos, que sí se puede. ¿Se acuerdan cuando, ya el tiempo se me acabó, cuando el Señor pone esa ilustración, esa parábola, ¿verdad? De que dice que había una viñera y en la viña había ¿qué? Un higo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y él fue a buscar fruto y no lo encontró. Y le dijo, ¿sabe qué? Quítenle, le dijo al que lo cuidaba, quítalo. ¿Y para qué está ahí ocupando la tierra? Mejor quítalo y sácalo, ya no sirve. Y le dijo el hombre que cuidaba, dijo, no, déjame abonarlo. Voy a trabajarlo un poquito más y un año más. Y si no da fruto, entonces sí. Entonces quiere decir que todavía tenemos remedio, hermanos, mientras tengamos vida. Mientras todavía no lo saquen. Este sí ya se le acabó. Este se le acabó el corrido. Mire, ese ya no tiene vida. Pero nosotros sí tenemos oportunidad para buscar a Dios. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Hay un canto, hermanos, que dice así, va: bienaventurado aquel que confía. Si tú tienes el deseo, hermanos, de venir a pasar a orar y pedirle al Señor que el Señor te ayude,